para simplificarlo, lo que ocurre en nuestra mente es de que si pensamos, usted lo ha escuchado, si pensamos que nuestras obras, por decir así, buenas, sobrepasan las malas, ya estamos, ya pertenecemos al reino de Dios o ya alcanzaremos la vida eterna. ¿Verdad que sí? Eso es. Es más, trayéndolo a nuestro idioma, nosotros entendemos, o por lo menos eso es el pensamiento que se ve en el mundo. Le voy a poner un ejemplo. Que si existiera o existe un hombre que ya sea adúltero o como lo conocemos, mujeriego, y vamos a llamar a este hombre, yo no sé, ¿qué nombre le daremos? Uno que no conozca. Anacleto, vamos a darle Anacleto. Yo no sé si existe ese nombre de Anacleto. Cuidado con los Anacletos, ¿verdad? Porque dice que nuestro ejemplo es de un hombre mujeriego y adúltero. Ahora, de acuerdo a nuestro pensamiento o al pensamiento humano, es de que si este Anacleto es, aunque sea mujeriego, adúltero, si él es dadivoso o caritativo o ayuda a la sociedad, bueno, entonces ya bajo el estándar del mundo, este hombre califica como bueno. Así lo ve el mundo. Y como mencionamos, ¿cuál es la táctica que se usa? ¿Recuerda eso? Se usa la táctica de la comparación. Eso es, comparar las cosas malas con las buenas o compararnos nosotros los buenos con los malos y ya no nos sentimos tan mal. Bueno, sí, y esta es la manera, volviendo a nuestro personaje, eso es lo que la persona dice. Bueno, dice, Anacleto habrá sido un hombre malo y posiblemente tenía sus fallitas, como le llamamos, ¿verdad? Porque no le queremos decir pecados. Él tenía sus fallitas, pero todas las tenemos. ¿Ve cómo entra el grupo? Pero si usted me pregunta, yo creo de que ese Anacleto en este momento está con los angelitos. ¿Verdad cómo lo ponen también? Bonito ahí todo eso. O sea, ese es el pensamiento. Hace días yo compartía con los hermanos sobre un hombre, no sé en qué ciudad, pero aquí en los Estados Unidos, ocurrió que fue a un restaurante de estos de comida rápida. Y dice que cuando abrió la bolsa de la comida que le habían dado, en vez de recibir los alimentos que había ordenado, dice que encontró la bolsa llena de billetes, un montón de billetes. Y aunque ya iba lejos, cuando se dio cuenta, dice que regresó al restaurante y regresó la bolsa. Bueno, el gerente del restaurante le dijo a este hombre, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a llamar a las noticias locales, porque este gesto de honestidad tiene que ser anunciado. Nuestra comunidad lo tiene que saber, que todavía hay gente buena en estos lugares. El hombre entonces rápido empezó a negarse rotundamente. No, jamás, no le llame a las noticias. Y el gerente, ¿verdad? Pensando que era humildad de aquel hombre, le dijo, no, vamos a hacerlo. Hasta que llegó al gerente aparte y le dice, por favor, no le llame a las noticias. Dice, porque en este preciso momento, dice, ando con una mujer y ella no es mi esposa. Y las noticias, pues no serían de mucha ayuda para mi situación. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que situaciones como esta que estamos viendo, es lo que muchas veces alivia el peso de culpabilidad que hay en el corazón del ser humano. Porque la persona hace una cosa mala, pero después hace una cosa buena, y eso entonces de alguna manera justifica su situación. ¿Entendió lo que ocurrió? El alma gime por justicia, pero entonces las buenas obras la calman. Y esa ha sido una de las mentiras más efectivas que el diablo ha lanzado a la humanidad para que no busquen ni el reino de Dios, ni tampoco su justicia. ¿Verdad que sí?
Pero vamos a leer de nuevo nuestra parábola para ver qué es lo que nos dice, ¿verdad? A ver qué más le encontramos. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. ¿Lo tienen? Y tenga abiertas sus Biblias, ¿verdad? Porque siempre me gusta citarla. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ya hemos visto, ¿verdad?, que los fariseos eran los mayores ejemplos de aquellos que se justificaban a sí mismos. Y en esta parábola, esto de autojustificarse o enaltecerse, lo que significa es una persona que se autocalifica como parte del reino de Dios. Eso es lo que significa en este lado. Y por ende, ¿verdad?, estos fariseos, esto era lo que enseñaban, de que a través de buenas obras era posible alcanzar el reino de Dios. Ahora, lo que hace difícil este pensamiento, el pensamiento de estos fariseos, era de que a ellos era lo que se tenían como maestros de la ley. O sea, ellos eran los intérpretes de ella. Mire qué peligroso. Y si ellos entonces enseñaban esto, era lo que también por ende se practicaba en el pueblo. Tengo que hacer buenas obras. Y había una desesperación porque tenían que guardar aquello. No se diga el día de reposo. Era algo duro. No había descanso en ellos. Por eso es que el escritor de Hebreos dice: y nunca conocieron el descanso que se había anunciado. La salvación nunca. Por eso fue que Jesús dijo: yo soy el día de reposo. En otras palabras, todo aquel que llega a mí es cuando entonces encuentra un descanso. Qué alivio, ¿verdad? El haber encontrado, o el que el Señor nos haya encontrado. Y mire qué tremendo, porque en esta parábola, de acuerdo al pensamiento, la persona que tenía que ser justificada era el fariseo. Porque era él el que guardaba la ley al pie de la letra, cumplía, diezmaba y toda la cosa. Pero dice la palabra que ese fue el rechazado. No el publicano, aquel que era desechado por la sociedad. Cuando entonces Jesús identifica al segundo como justo, es cuando la gente queda escandalizada. Y los líderes dijeron: eso es una blasfemia. ¿Cómo va a ser? Nosotros, los fariseos. Y este publicano, y claro, una blasfemia para ellos. Y ya dijimos, ¿verdad?, en lo que hemos venido hablando, que el ser justificado es una persona hallada sin culpa delante de Dios. Es más, lo extendimos hasta el punto que el ser justificado delante del Señor, y esto es lindo, es una persona que Dios la ve como que si nunca, jamás haya pecado. Y eso para mí, yo no sé a ustedes, pero eso trae alivio a mi vida. Mire que el tener un corazón puro era un requisito, o es un requisito para estar con Dios. Así lo dice el salmista. El limpio, el corazón puro, el limpio de manos. Ahora, la cosa es que nosotros debemos de entender que el único que puede purificar el corazón es Dios mismo.
No hay nadie que pueda hacer eso. Mire, que a mí nunca, todavía, no me deja de impactar que una religión o la religión que más se acercaba a la verdad era el judaísmo. Y aún con todo, el apóstol Pablo, igual que el Señor Jesús, los vio como perdidos. ¿Por qué era eso? Porque ellos pensaban que ahora al guardar la ley, y guardar este requisito aquí y este requisito allá, ya estoy listo. Pero la misma palabra, como por ejemplo allá en Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Mire cómo lo pone el escritor. Y lo vuelve a recalcar ahí en Gálatas 3:10. Cuando dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, en otras palabras, el solo guardar requisitos de una religión no es lo que justifica el corazón del ser humano. Todavía sigue siendo un milagro de Dios. Mire que de acuerdo a la costumbre, entrando un poquito en la parábola, dice que se realizaban 2 sacrificios, uno en la mañana y otro por la tarde. Y eran momentos también cuando entonces la gente se presentaba a orar. Y ahí es donde nosotros encontramos a nuestros 2 personajes, al publicano y al fariseo. Ahí estaban los 2 orando. Ahora, uno, ¿verdad? Entendemos que es el hombre respetado por la sociedad, orando, hay que escucharlo. Y por otro lado, también estaba orando aquel que era desechado por ella misma, la escoria. Mira ¿cómo se atreve? Pero ese es nuestro escenario. Ahora dice que el fariseo puesto en pie, él oraba. Nada malo con eso, una posición muy normal, muy aceptada delante de Dios. Pero es interesante que cuando el Señor Jesús empieza a instruir a los discípulos de cómo orar, mire que él dice ahí en Mateo 6:5, dice, cuando oren, mire cómo lo pone, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto. ¿Por quiénes? Por los hombres. Eso era lo que buscaba. Pero dice que este hombre también hablaba consigo mismo. Lo que indica entonces es que no tenía ninguna relación con Dios. Él se hablaba. Y él decía a sí mismo, dice, te doy gracias Dios porque no soy como los demás. La comparación, ¿se acuerda de lo que hablamos? Dice, porque yo ayuno, porque yo diezmo. ¿Sabe lo que me recuerda? ¿Se recuerda la parábola de aquel del rico insensato? El enfoque era todo en él, porque yo haré esto y después aquello. Yo. Aunque vemos ahí en la parábola de que él menciona a Dios, eso no significa nada. Nada. Cualquier secta si nombra a Dios. Lo importante es identificar cuál es el Dios que mencionan, ¿verdad que sí? Mira que no pide perdón. ¿Por qué no pide perdón este hombre cuando se dirige supuestamente a Dios? Porque dentro de él no sentía que había ninguna necesidad. Él es demasiado bueno para pedir perdón. No sé si se lo han dicho a usted, pero a mí me lo han dicho. Es que Giovanni, eso no es para mí. Eso es para personas que no saben controlar sus situaciones. Yo las controlo. Dijimos, ¿verdad? Que el hombre, el fariseo, aprovecha esta oportunidad para informar a Dios y a los demás que él no es como las demás personas. Un ladrón, un adúltero, etcétera. Y en otras palabras, en nuestro buen español, él también da gracias, dice que no es como la chusma que estaba al lado de él, como aquel publicano. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé si usted logra sentir ese orgullo en este hombre, pero eso era. Y
Y de verdad que el dinero no tiene que ver nada para el orgullo de una persona. Usted no ha conocido orgullosos que no tienen, ¿verdad?, en nuestro buen español, ni dónde caer muerto. Y oiga, y mire. Mire que en el versículo 12, él presume de ayunar 2 veces por semana, más de lo que la ley exigía. Y también dice de que diezmaba de todo lo que ganaba. Le dieron una tarjetita por ahí de regalo, él diezmaba de eso, de todo. Es tremendo porque él está haciendo todo lo contrario de lo que Jesús enseñaba a sus discípulos. Las cosas que debían de hacerlas en secreto, él las anunciaba. Y yo esto. Me da risa que algunos escritores, unos historiadores, dicen que ellos, o sea, los fariseos, algunas veces hasta intencionalmente se demacraban la cara. Bueno, no sé si así le hacían. Pero era con la intención de que la gente viniera y le preguntaba, ¿qué te pasa, Jonathan? No sé si se llamaban Jonathan, ¿verdad? Y ahí era la gran oportunidad de ellos decir, es que estoy ayunando. Mire que algo que estudiando esto, en verdad no era un problema del presente o en ese presente. No, esto ya venía de muchos años en este pueblo, en esta gente. Años. La Biblia dice ahí en Amós, en el capítulo 4, dice que viene el profeta y les reclama, porque ellos también estaban en la misma situación. Y en el principio de ese capítulo 4 de Amós, los amonesta y les dice al pueblo de que serán llevados cautivos. Y mire la manera cómo van a ser llevados, cómo iban a ser llevados cautivos. Dice que los iban a llevar con ganchos o como con anzuelos de pescadores. Literalmente los iban a arrastrar como animales. Pero mira lo que dice el versículo 4, ahí en ese capítulo 4 de Amós. Y dice, así que hablando el profeta les habla con sarcasmo. Y les dice, así que id a Betel y pecad, dice, y aumentad en Gilgal su rebelión. Y por la mañana, mire lo que les dice, y por la mañana traerán los sacrificios y sus diezmos cada 3 días. Y eso era precisamente lo que estaban haciendo delante del Señor. Y claro, el Señor no se puede quedar callado y se los reclama. Y eso no iba aumentando su lista de likes ahí en su página. No, al contrario, lo iban cortando, ¿verdad? No, este loquito de mi página. Así es. De los publicanos hemos oído de que eran rechazados por las personas porque no eran buenas fichas, como dicen por ahí. No, eran unos corruptos. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Dice la palabra que después de que su corazón fue transformado con aquella alegría y aquel cambio genuino de parte de Dios, dice que a todos los que estaban presentes, Él les dice, y si en algo os he defraudado, o si he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro, Él sabía lo que había hecho. Él sabía lo que hacían. Pero eso es lo que Dios hace, ¿verdad que sí? Mire que en el versículo 13 de nuestra parábola, dice que este publicano estaba lejos, estando lejos, posiblemente lejos del lugar santo, no se atrevía. Muy contrario al fariseo. El fariseo no buscaba el lugar más cercano. Porque en su mente él decía, este es el lugar que yo me merezco. Este es el lugar al que yo pertenezco. Y claro, lo que ocurría con el publicano era de que él entendía que por su condición no podía acercarse o estar en la presencia de Dios. Porque entendía que Dios era un Dios santo, como lo dijimos o como lo dice la palabra. Él entendía eso y él entendía que era un pecador, pero la diferencia es
de que cuando llegó se humilló. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Verdad que sí? Y lo vemos, mire, aún en su postura, dice la palabra, ese detalle tan lindo, que no se atrevía ni siquiera a alzar sus ojos al cielo. Me recuerdo no sé cuál de los profetas fue, pero dice que, dice, esconde Dios tus ojos de tanto pecado. Mire qué lindo, pareciera como que él quería tapar para que no veas las maldades que hay en medio de tu pueblo. Qué triste, ¿verdad? Alguien dijo de que qué bueno que este publicano no pensó como los fariseos cuando se presentó delante del Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Mire que el publicano no dijo, bueno, Dios, pues todos somos pecadores. Y aunque soy publicano, dame crédito porque no soy como los otros. Al menos yo estoy aquí orando, que ya cuenta. No, él no hizo eso. ¿Por qué no lo hizo? Porque el punto no está en querer ser mejor que los demás, ¿verdad que no? Es más, le digo esto. Nuestro propósito no es agradar a los demás. No. Nuestro propósito es agradar ¿a quién? Dígalo una vez más. A Dios. Eso es. ¿Que vamos a ser criticados? Vamos a ser criticados. Claro que sí. Pero es a Dios al que nosotros le vamos a dar cuenta. Ahora, mire que en verdad es ahí donde debe de comenzar nuestra posición como ser humano, como este publicano. El reconocer nuestras limitaciones, especialmente cuando se trata del pecado. No hay nada que podamos hacer para nosotros sacarlo de nuestro corazón. Me lleva de veras de nuevo a la oración, y le voy a poner esto, la oración desesperada del salmista. Allá en el Salmo 32, cuando él todavía no confesaba aquello que había en su corazón. Y mire cómo lo pone. En el Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. He ahí el Espíritu Santo redarguyendo, el Espíritu de Dios redarguyendo en el corazón de la persona. Se volvió, dice él, mi verdor en sequedades de verano. Eso es lo que hace el pecado. Vea la actitud del publicano. Dice que cuando se presenta, cuando tiene la oportunidad de estar ahí, se empieza y se golpea su pecho. Se golpeaba. Qué lindo escenario. Impactante para mí. Algunos historiadores dicen de que la manera como muchos oraban era que se ponían su mano en el pecho y con la vista hacia abajo en señal de humillación. Era común. Pero este publicano lo lleva más lejos, más allá. Y dice que se lo golpeaba como en señal del dolor, de una angustia que lo conmovía. Sentía literalmente el dolor. Y eso es muy lindo porque yo no sé, me llama la atención la posición. ¿Se acuerda dónde más ocurrió eso? ¿Se acuerda ya en el libro de Lucas, ahí por el capítulo 23, cuando dice la palabra que en los últimos minutos, cuando Jesús estaba a punto de morir? La otra ocasión donde ocurre esto es allá en el Calvario, en el monte Calvario. En los últimos minutos, ahí por el versículo 46, dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, ¿se recuerdan? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, dice la palabra. Pero aquí viene el efecto, el versículo 46 de ahí de 23 de Lucas. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo,
Verdaderamente, este hombre era justo. Los mismos enemigos de Dios, de Jesús, reconocieron su justicia. Por eso que dice la palabra que en él no se encontró culpa. Mira el versículo 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Y algunos dicen que lo hacían por aquella cosa o por aquel acto horrendo que habían presenciado. Mire que según los historiadores, dice que esto de expresar, de los hombres expresar sus emociones, no se daba. Eso era de las mujeres. Y un escritor dice que se tuvo que llevar un acto como el que ocurrió en el Calvario para que se volviera a repetir, que un hombre, por muy duro de corazón, que entendiera que se había hecho una injusticia con el dador de la vida. Y también algunos dicen que posiblemente ese recuerdo, ese sentimiento, esa angustia fue lo que llevó a miles a arrepentirse. Cuando dice que se presentó Pedro y dio aquellos sermones poderosos en el libro de los Hechos, porque los acusó de lo que habían hecho. No les presentó el evangelio, ven y todo te va a ir bien, ven y para de sufrir. Ups, dije algo ahí. No, los confrontó con su situación. Él les dijo, ustedes fueron los que lo crucificaron. Porque cuando Pilato dijo, cuando él resolvió liberar a aquel hombre, dice, ustedes en cambio pidieron a un homicida. Y crucificaron al dador de la vida. Les dolía. Les dolía. Porque miren, Hechos 2:37 dice que cuando oyeron la prédica de Pedro, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros discípulos, ¿qué haremos? Siempre he dicho, no se preocupe de ganar un argumento con una persona. Pídale gracia a Dios que cuando usted le presente el evangelio, que llegue esa persona a ese punto de que entienda la palabra y que diga, dime, ¿qué hacer? ¿Entendió eso? Eso es, no se trata de avergonzar a la persona con un argumento. Me gustó que algunos de los comentaristas dicen que cuando este hombre se golpeaba el pecho era porque ahí era donde apuntaba la raíz del problema, el corazón. Y eso es lo que dice, ¿verdad? También Jeremías. Se recuerda que lo vimos la semana pasada. El corazón dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y tira la pregunta, y esto es para cada uno de nosotros, ¿quién lo conocerá? Y en Marcos 7:21 el Señor Jesús viene y da más detalles de este problema. Y él dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Oh my God. Pero me llama la atención que Jesús dice que aún es cosa del corazón la maledicencia. ¿Qué es eso? El difamar a los demás, el murmurar, el mentir, eso es maledicencia. Hasta eso, mire. Este publicano entendía que lo que había dentro de él, él reconocía de que el pecado lo tenía en angustia, pero viene con aquel quebrantamiento. Mire que en nosotros ahí en Juan, el capítulo 9, el versículo 31, la Biblia nos dice que Dios, déjenme se lo leo, dice, que Dios no oye a los pecadores. Eso suena duro, pero así lo dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Dios no escucha la oración de los pecadores, alguna petición. Pero ¿saben lo que sí escucha Dios? Lo que dijo el salmista.
Dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Y esto era lo que estaba ocurriendo con este publicano. Él estaba abriendo su corazón y diciéndole, necesito ayuda, rescátame. ¿Algún día usted le ha clamado a Dios de esa manera? ¿O solo le ha dicho ahí, hey, ¿cómo estás? Si quieres, o yo no sé. ¿Verdad que tanta irreverencia hay ahora en medio de la gente hacia Dios? Qué triste. Mire que el publicano, él dice, sé propicio a mí, pecador. Él no incluyó a los demás. Él no dijo, bueno, todos somos pecadores. No, él se identifica como el pecador. ¿Verdad que nos lleva al apóstol Pablo? ¿Se recuerda? Dice, de todos aquellos que Cristo vino a salvar, él dijo, yo soy el primero. Y no era un buen lugar, no era como llega en el primer lugar, no. Lo que él está diciendo es que de todos los pecadores, él era el mayor de todos. Se analiza a estos dos hombres, en verdad, ¿cómo andamos con la hora? Los dos hombres creían en Dios. Los dos hombres creían en la ley. Los dos hombres entendían que había una vida eterna y también había un castigo eterno. Pero ¿cuál era la diferencia? Que uno se sentía justo delante de Dios y el otro entendía que era un pecador. Eso era lo que hacía la diferencia. Y mire, así también hay muchas personas. Hay muchas personas que creen en Dios. Hay muchas personas que conocen mucha Biblia. Lo hemos visto. Pero ¿sabe dónde está el asunto? El asunto está en cómo nosotros vemos el pecado, nuestra actitud hacia el pecado. Hay personas que pecan y solo dicen, ups, se me pasó. Dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el pecar, mis hermanos, no es ningún comportamiento mal controlado, como nos dicen por ahí. No. El pecado es parte de la naturaleza caída del ser humano. En otras palabras, es parte de toda persona que no tiene a Dios en su corazón. Es tan natural. Y usted ha estado ahí, yo he estado ahí. Yo hacía cosas en la vida que se me hacían tan natural. Es más, así me decían. Hablaba con un hermano, mis padres. Eso es lo que hacen los hombres. Qué tristeza. Qué tristeza. Y se nos olvidaba que también una mujer era nuestra madre. Qué tristeza, ¿verdad? Mire que el publicano dice, sé propicio a mí. No le está diciendo a Dios, Señor, siente misericordia por los efectos del pecado. Mira lo que me hizo este pecado. No. Él está pidiendo el efecto de la propiciación, de la expiación. ¿Qué es eso? El que se presentara un sacrificio para que su pecado fuese quitado. Esto era lo que buscaba. Él entendía lo que la palabra dice, que Dios en un tiempo iba a proveer aquel sacrificio perfecto que un día lo iba a liberar, no del yugo romano, pero del yugo del pecado. Qué lindo es ser libre del pecado. Y la cosa es que Juan el Bautista se lo presentó y no lo aceptaron. Él lo presentó de esa manera, ahí está, ese es. Déjeme ir terminando. Estudiando esto, me gusta que al final, en el versículo 14 ahí de la parábola, Jesús, él dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, hablando del publicano. ¿Sabe que para mí esto es grande? Porque es Jesús quien identifica a este hombre completamente justo.
Es Jesús que está asegurando que ahora este publicano sí es parte del reino de Dios. Me gusta porque es Jesús que dice, ahora os digo, Él está hablando. Y eso también es tan lindo porque va de acuerdo con lo que la gente decía acerca de Él, que su palabra era con autoridad. Porque la palabra también nos dice que Él era el único, fue el único que se atrevió a decirle a las personas, tus pecados te son perdonados. Y claro, eso les ardía a aquellos fariseos. Mire que alguien señaló esto, que cuando Jesús dijo esto, todavía ni siquiera había ocurrido la crucifixión. ¿Notó eso? Este hombre, por ende, ocupaba la misma parte de aquellos santos en el Antiguo Testamento, que habían creído, que habían sido justificados por fe, porque ellos entendían que venía esa promesa. Como lo dice Hebreos 11, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, pero creyéndolo. ¿Qué era lo que esperaban? Ese auxilio, por decir así. ¿Qué era lo que creían? Que un día iban a ser liberados, que un día iban a tener la libertad de llegar ante la misma presencia de Dios. En esta parábola vimos a este fariseo que se enalteció. O sea, de que él se autodenominó como parte del reino de Dios. Y fue rechazado, dice la palabra, dice la parábola. Pero también vimos a un publicano que, aunque lleno de pecados, la Biblia dice que se arrepintió y recibió perdón. Y en verdad es ahí donde nosotros, o donde Dios quiere que todos estemos, que reconozcamos que esa justificación es por la fe, pero solo en nuestro Señor Jesucristo, como lo puso el apóstol Pedro ahí en Hechos 4:12. Qué lindo versículo, ¿verdad? Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Dios me los bendiga, mis hermanos.